el problema. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos un temita bastante interesante. Ayer les subí la clase y pues bueno, me imagino que ya se dieron cuenta, si la leyeron, que al principio no está con audio, pero bueno, eso se arregla afortunadamente en la parte interesante, ¿no? Toda la parte de los diagramas, pues eso es parte de estática, a lo largo pues es algo que estábamos recordando, pero pues la parte de mecánica sí está con audio, así que para que lo revisen cuando necesiten. ¿Listo? Entonces, vamos a hoy mirar o vamos a hablar acerca de cositas importantes que son complementarias, más no súper importantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con hablar un poquito acerca de lo que son los diagramas que nosotros deberíamos esperar realizar en nuestros materiales. ¿Qué más? Entonces, vamos a empezar con lo que sería el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Entonces, resulta que los diagramas de esfuerzo de formación unitaria, básicamente, ustedes ya hicieron un ensayo y el diagrama se hace mediante una máquina, ¿no? Entonces, en el ensayo, ustedes lo que hicieron fue directamente coger y aplicarle en una máquina de tensión o compresión, que generalmente se les llaman máquinas universales, un espécimen normado, ¿sí?, de algún material. En este caso fue acero, seguramente, en el cual, pues, las especificaciones de la norma, no sé si han escuchado, y creo que mencionamos alguna vez la ASTM. El ASTM, pues, es una norma que lo único que hace es que aquí en la China, todo mundo tenga las mismas dimensiones para tratar de quitar esa variable de la dimensión del elemento y todos tengan que ensayar el mismo elemento específico, ¿sí? Y que esa ya no sea una variable que cambie entre países. ¿Listo? Entonces, básicamente la máquina lo que hace es generar una tensión en el elemento y por ahí yo les había comentado cuando estábamos hablando de clases, ¿no?, que esta máquina lo que mide es fuerza, es lo que midieron ustedes. Internamente puede medir desplazamientos, la máquina puede medir desplazamientos, sí, en general, pero si yo quiero medir deformaciones en un punto, pues utilizo estos elementos que les llamé strain gauge o que se llaman galgas de deformación en español, en donde lo que hacen es generar un circuito eléctrico que cuando se deforma el circuito, pues genera una pérdida o un aumento de voltaje según se acorta o se alarga. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte ya lo hemos mencionado, pero resulta que al final del ensayo, pues ustedes tienen una gráfica de un espécimen como este, de un material, ¿no? Entonces, este espécimen lo que nos genera es la famosa gráfica de esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, esa gráfica de esfuerzo de formación lo que nos va a dar son la forma como se comporta este material, ¿sí? Y aquí vamos a poner que esta es la curva de esfuerzo de formación del acero, ¿no? En donde, pues yo voy a tener o voy a exhibir diferentes límites. Entonces, esta gráfica que nosotros vemos ahí es la curva de un acero típico de construcción. Nada más. ¿Todos los aceros se van a comportar así? No, no siempre. Va a depender de muchas propiedades. Pero digamos que para los aceros que utilizamos en construcción, este sería pues la curva tradicional que se van a cansar de verla de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a tener varias regiones. Entonces, yo voy a tener aquí, voy a decir la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4, ¿sí? En donde prácticamente lo que nosotros podemos ver es aquí dos gráficas. Fíjense que existe una gráfica que se divide al finalizar la región 3, ¿sí? Y la gráfica
azul, que seguramente ustedes calcularon y les dio algo parecido al azul. Seguramente el azul. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, primero, nosotros vamos a tener en esta gráfica un rango elástico. Entonces, en esa zona elástica, ¿sí? Pues lo que vamos a tener es que en esa zona se cumple la ley de Hooke. O sea, que el esfuerzo se relaciona con la deformación unitaria, ¿no? De forma lineal por medio de una constante que llamamos el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, en ese punto, nosotros vamos a marcar ciertos puntos de deformación. Entonces, tradicionalmente, el punto en donde termina, ¿sí?, la región elástica, pues se va a llamar como el rango de deformación es Y, de yielding, o de yield, ¿no? Es la palabra de fluencia en inglés, ¿no? Y va a estar caracterizado por el sigma sub Y que tenemos acá. Entonces, cuando yo conozco el esfuerzo de fluencia y la deformación unitaria de fluencia, yo puedo sacar el módulo de elasticidad y directamente saber hasta qué nivel de deformación yo cumplo con la ley de Hooke, salud. Y, más importante, ojo, en este rango, pues es donde nosotros nos mantenemos y vimos todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? El módulo de elasticidad es válido solamente en este rango y punto. De ahí para allá, no sirve. ¿Listo? Si tengo deformaciones más allá del rango elástico, entonces no puedo calcular. No, no quiere decir que no pueda calcular. Quiere decir que yo necesito la curva del material, esfuerzo de deformación, y si yo sé la deformación, pues yo puedo saber cuál es el esfuerzo que está soportando el material, porque ya no es una función lineal, pero yo la puedo leer aquí, ¿no? Yo puedo saber cuál es el esfuerzo que se produce en el material. Por eso es importante los ensayos de laboratorio. ¿Listo? Entonces, en este punto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que sigma sub y epsilon sub y son el esfuerzo y deformación unitaria de fluencia. Y en este rango, ¿sí?, no se generan deformaciones permanentes. ¿Qué quiere decir? Pues fácil. En el momento en que yo estoy en este rango, si yo retiro el esfuerzo en el material, pues el elemento queda sin deformación, como si no le hubiera pasado nada. ¿Listo? Ahora, de ahí yo voy al rango 2, que es el rango plástico. Yo le voy a llamar rango plástico. Entonces, en el rango plástico va desde la deformación unitaria de fluencia hasta este punto, que es la deformación unitaria de strain hardening o de endurecimiento por deformación. ¿Sí? Entonces, en esta zona, primero que todo, ¿sí?, la deformación unitaria, ¿sí?, aumenta sin necesidad de aumentar el esfuerzo. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes han cogido alguna vez una melcocha en la mano, ¿sí o no? Entonces cogen y le hacen fuerza y eso se va estirando y llega un punto en que prácticamente ya como que se cuelga, ¿no?
Eso pasa en el acero. Entonces yo llego, tengo que poner fuerza hasta deformar, llego al punto de fluencia y después que fluye, sin casi aumentar carga, es muy poco el aumento de esfuerzo, el acero empieza a deformarse bastante. Eso lo tuvieron que haber visto pues, en su ensayo. ¿Listo? Entonces, súper importante. No necesito aumentar esfuerzo. Y por lo tanto, en todo ese rango de deformaciones, yo puedo suponer que el esfuerzo que está soportando el material es el mismo. ¿Sí? Y se vuelve una zona plástica que se plastifica como una meseta. ¿Listo? Entonces, en ese punto, ¿sí? Vamos a decir que empieza en epsilon sub y y va hasta ESH, que es la deformación unitaria de strain. Por cierto, ¿se han dado cuenta que los documentos que les pongo a ustedes siempre están en inglés? Ya, es para que aprendan, ¿no? Ya están en sexto nivel de inglés por aquí algunos. Entonces, hay muchas palabras que son importantes. ¿Strain qué es? No, deformación unitaria. Sí, strain es deformación unitaria. Es diferente de formación a deformación unitaria. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Para deformación normal? Deformation. O displacement, porque son unidades ¿no? Entonces, strain hardening. Entonces, esto es deformación unitaria, aunque estoy repitiendo, ¿no? Realmente esto se llama strain hardening, pero es la deformación unitaria de endurecimiento, ¿sí? Es básicamente eso. En el libro, strain hardening. Dime. ¿Esto quiere decir que el concreto no tendría rampas? No. Muy bien. Esto quiere decir exactamente eso. Solo el acero. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir? En esta zona, pues, existe deformaciones permanentes. O, de hecho, vamos a poner a partir de esta zona. O sea, cualquier deformación más allá de la influencia, a partir de esa deformación, siempre van a existir deformaciones permanentes. Uh-huh. Uh-huh. Listo. Entonces, voy a copiarme esto y lo voy a pasar acá. Y siguiendo mis propios consejos, voy a hacer una línea que divide esto, me parece, y voy a continuar por acá. ¿Listo? Entonces, después tenemos el punto 3. Entonces, esta es la zona de endurecimiento por deformación. Entonces, en inglés, strain hardening. ¿Listo? Entonces, aquí lo que va a suceder es que así como en la vida, no, mentira. Hay una, siempre que vengo a este punto, siempre hay una gráfica, a ver si la encuentro, ya que estamos aquí en internet. Y es un meme, ¿no? Solo para ingenieros.
Voy a tomarme un minuto. No, pues. La vida, el matrimonio, ya no me acuerdo cuál era. Creo que es el matrimonio. A ver, voy a poner el matrimonio. No se casen. No, no estoy seguro de eso. Bueno, ya nada. Alguna vez lo encontraré, porque siempre resulta que lo veo después y digo, esto para la clase y siempre me olvido de meterlo en la clase. A ver. Ya, el último intento. No salió. Sale en Facebook lo peor que peneja. Ok, bueno, ya no lo encontré. Listo, entonces resulta que el material, si ustedes ven esta gráfica hasta aquí, pues dicen, ya, el material ya se fue pues sin soportar esfuerzo. Pero resulta es que después de la deformación o cuando alcanza la deformación unitaria de endurecimiento, el material como que recobra fuerzas y dice, bueno, voy a aguantarte un poquito más ya para que no digas que no trabajo, ¿no? Y empieza a crecer la curva. Recuerden que cualquier pendiente positiva en esta curva significa que para incrementar la deformación, yo también debo incrementar el esfuerzo, ¿no? Entonces, en esta zona ocurre, ¿sí? El comportamiento de que el material, a partir de la deformación unitaria de stress hardening, necesita un incremento en el esfuerzo aplicado para un aumento en la deformación unitaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre desde este punto hasta este punto que va a ser la deformación unitaria última, ¿no? Entonces, fíjense que hasta ahora yo puedo definir una curva hasta en este punto con 3 valores de deformación unitaria y 2 valores de esfuerzo. Entonces, este punto de deformación unitaria última, salud, le corresponde un valor de esfuerzo último. ¿Estamos? El esfuerzo último. Entonces, va desde ESH, que ya sabemos que es SH, hasta la deformación unitaria última y pongamos la deformación y esfuerzo último, que son sigma, perdón, epsilon sub U y sigma sub U. Nuevo respiro. ¿Listo? La pendiente. Fíjense que tengo la pendiente del módulo de elasticidad y tengo, entonces, esa curva. Si yo saco un punto, puedo calcular la pendiente a esa curva en el rango de endurecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son iguales, similares? Ahí en ese gráfico pareciera, bueno, la otra es como pues un poquito menos. No, realmente sí es bastante menos, ¿no? Ahí en ese gráfico está esquema, pero seguramente ustedes en su gráfico se pudieron dar cuenta que ya esa última parte es como que sí se sube un poquito, pero la curva ya empieza a ser una curva bien, bien tendida, ¿no? Entonces, en aplicaciones prácticas de ingeniería civil y ingeniería mecánica, aunque aquí ya no hay mecánicos, ¿no?
nosotros vamos a decir que el acero alcanza el comportamiento elastoplástico, o sea, elástico y plástico, las dos primeras zonas. Y punto. Aunque reconocemos que para llegar, o si yo sigo deformando el acero, él puede alcanzar un esfuerzo mayor, que es el esfuerzo último. Siempre el esfuerzo de fluencia es menor al último. Pues resulta que en aplicaciones de ingeniería decimos no. Suficiente con fluencia. La fluencia genera deformaciones supremamente grandes. Entonces, ese es nuestro estado límite. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los estados límites? Decimos, un estado límite va a ser la deformación. Si esa vaina ya se deforma, esa viga se forma mucho, entonces ya no me sirve, se va a caer el piso de arriba, va a parecer que se me están cuarteando todas las paredes, entonces ya no me sirve, esa estructura está mal diseñada. No quiere decir que no aguante más, solo que ya no me sirve para los propósitos. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos aquí el esfuerzo último y el esfuerzo, la deformación y esfuerzo último. Y de ahí pasamos a la zona 4, que es la zona de estrangulamiento. ¿Qué es la zona de estrangulamiento? O aquí le llaman en el libro necking. ¿Sí? Entonces, básicamente, en este punto, lo que sucede es que ocurre una pérdida, igual que la melcochita, ¿no? Coge y como que se hace más flaquita en el centro. Eso tuvieron que haberlo visto pues en su ensayo, ¿sí? Entonces, ocurre una pérdida de la sección transversal. Y le voy a poner específicamente una pérdida del área de la sección transversal. Pero si se pierde el área, se pierde la inercia. Sí, sí, es verdad. Y se pierde el radio de giro, sí, también. Todo, ¿no? Entonces, realmente es una pérdida de toda la sección transversal. Va cambiando y se va haciendo más pequeña, ¿sí? Pero aquí como estamos metiendo un elemento a tensión o a compresión, lo que me importa es el área, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ocurre una pérdida de la sección transversal en el área, ¿sí? Que es lo que me importa. Hasta que el material se fractura, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque la fractura del material o el arrancamiento del material, pues produce ese fallo, ¿no? Entonces, hay algo que no coincide, ¿no? Hombre, pero se está perdiendo área, ¿qué pasa? ¿No? Si se está perdiendo área, ¿por qué nos dio una curva de esta forma? Espero que les explicaron por qué, ¿no? Entonces, a todos les dio, pues espero que la curva de laboratorio, ¿sí o no? Pero resulta que aquí el libro dice, pero esta es la real, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes calcularon, pues calcularon con el área inicial, ¿no? Nunca cambiaron el área, o en algún momento calcularon cuánto se perdió de área. Entonces, lo que pasa es que la curva de laboratorio se calcula con el área real, pero lo que sucede es que realmente el área se empieza a disminuir. Y si yo disminuyo el área, ¿qué pasa con el esfuerzo? Se aumenta. Entonces, ahí es lo que sucede con la curva. Por eso la línea roja siempre tiene un valor más grande que la línea azul. Porque el esfuerzo, aunque la fuerza aplicada es la misma, el área es más pequeña y el esfuerzo aumenta. ¿Listo? ¿Se entendió? Perfecto.
No vamos a entrar mucho más en detalles porque básicamente pues, no hay nada más que hablar, ¿no? ¿Ah? No, no exhibe los tres, solamente exhiben dos. Lineal, y de ahí ya se vuelve un comportamiento no lineal. Distorsión. La deformación de cortante es distorsión. Listo. Listo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos definido las 4 zonas y ya. Lo que dijo Bosco. ¿Y en hormigón? Nada, no ocurre, solamente hay curva desde el inicio, ¿no? Que hay una forma de coger y decir que el ACI, que es el American Concrete Institute, dice, usted coja el máximo esfuerzo de la gráfica y multiplíquelo por punto 45 y ese punto únalo con el origen y saca una recta y ese es el módulo de elasticidad del hormigón. Ya, pues eso es vainas, ¿no? Eso es como que, bueno, sí, más o menos como que funciona, pero no es que exista un rango lineal en el hormigón y en la mayoría de los otros materiales, ¿sí? En el acero, sí es más que todo si tiene o si exhibe un comportamiento así muy parecido. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Estos puntos, pues, nos permiten, ya que entendemos la curva, esta es la curva del acero. La del hormigón, pues, deben tener ustedes de pronto, a ver, yo cojo y me busco aquí. ¿No sería solo la zona elástica de una recta? Sí, no, no es una recta, siempre es una curva, pero lo que les digo, o sea, se aproxima, que dice, bueno, eso es más o menos, considere que esto de este punto a este punto es una recta, pero no es verdad, ¿no? Dime. Como ahí tenemos la gráfica, tiene Elastic Region y luego Fracture Stress. Este man sí está en sexto nivel. Sí. Sexto nivel de inglés. Perfecto, muy bien. Sí. En el otro tenemos, por ejemplo, esta es una curva muy típica de, el hormigón, sino que está bien chiquita. A ver, déjenme ver. Una que ustedes mismos sacaron estas curvas, ¿no? Resistencia, alta resistencia. ¿Sí o no? ¿No hicieron del hormigón? ¿No calcularon o no hicieron la curva? ¿Solamente calcularon la compresión? Ah, solo la compresión. Ah, yo juraba que les habían hecho. ¿Por qué es ponerle el anillo y punto? Bueno, supongamos que yo la verdad no estoy pendiente de laboratorio. Ahí, ¿con quién hicieron la prueba? ¿Con? Ah, ¿con Sami? Ah, pues es que ya no es parte del laboratorio de hormigón. Ella es de mecánica. Ahí tenía que ver de pronto el Panchito. Pero no se preocupen, se van a cansar de mirar curvas de hormigón. Ustedes son civiles todos, ¿sí o no? Se van a aburrir de ver. En hormigón. Laboratorio de hormigón. Sí, se llama laboratorio de hormigón. Pancho. No, eso es diseño de hormigón. Diseño de elementos de hormigón. No sé por qué no se copia la gráfica. Es una vaina, a ver. Literal no entiendo por qué no se... Francisco Játiva se llama. No. Él creo que les daba, él a veces el anterior semestre dio introducción a la ingeniería. Con el bus WADA. Ok. Listo, entonces, ¿y esto qué? ¿Esta vaina qué hice aquí? Entonces la otra es más bien así, ¿no? Esta es la del hormigón. Evidentemente es una curva desde el inicio. Y la que voy a sombrear es la curva del hormigón sin acero adentro. O sea, ese se llama hormigón simple.
y la otra es del hormigón reforzado. Va a depender de qué tanto refuerzo le ponga y toda la cosa, pero básicamente ahí tenemos las dos curvas. Sí, la segunda reforzado. Esta. Uy, no se ve. Sí. Estaba leyendo y dicen que en un apartado decían que son varillas en una viga en la parte de abajo, más en la parte de abajo que en la parte de arriba, una viga. Depende del momento. Tú pones varillas para absorber los esfuerzos de tensión. Entonces, si yo te pongo un diagrama de momento, pues ya sabes, si es momento positivo, ¿dónde está la tensión? Positivo. Abajo, entonces pones varillas abajo. Si está en momento negativo, ¿dónde pones? Ah, ya, están casi ingenieros. ¿Ah? Con el acero. No, es que el acero no se rompe, fluye. Eso lo van a aprender más adelante, pero ¿vieron cuando mostraban las fallas? El acero aguanta una deformación más grande que el hormigón, entonces el hormigón se aplasta y quedan las varillitas, pero esas varillitas ya cogen y se pandean. Sí, ¿se acuerdan que mostraron un montón de imágenes? ¿Cómo? ¿La fractura qué? Fractura, no, ahí se considera que el elemento cuando el hormigón se aplasta y ya no es capaz de soportar el sistema a carga. Sí, sí. Ahí dice la fractura del estribo. Eso es otra cosa. Ya nos vamos a llegar allá. Les voy a explicar un poquito. No es parte de este curso, pero les voy a explicar un poquito por qué dice fractura del estribo. ¿Ya? Ok. Entonces, hay diferentes formas como puede fallar un elemento reforzado. Puede fallar el hormigón, puede fallar el acero como tal, longitudinal, o puede fallar el estribo. Cualquiera de esos tres son estados límites. Y ahí es lo que entrábamos en la teoría de estados límites. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que estas curvas, y por eso me traje esta curvita, ¿ya? Porque en estas curvas, fíjense que este valor para un hormigón normal es 21 megapascales, ¿no? ¿Me pueden multiplicar 21 por 1.35? Este punto acá, ya, póngale que 28 megapascales por 1.35. ¿28? Ya, 28. Entonces, este punto, la máximo que aguanta un elemento a hormigón, podría estar en el rango, en el hormigón normal, ser 21, ¿no? Y con acero aguanta 28, ¿no? Y esta curva, en este punto son 420 megapascales. Entonces, si yo dibujo estas en escala, pues esas grafiquitas acaban a ser unas vainas así, ¿sí o no? Dos líneas ahí abajo, ¿listo? Entonces, resulta que la escala es importante, ¿no? Ahí sí el tamaño importa, ¿no? Pero entonces vamos a hablar de que la cantidad, ¿sí? En el gráfico de esfuerzo de formación también es importante la cantidad de área, ¿no? Entonces vamos a hablar de la energía de deformación elástica. Entonces, ¿recuerdan cuando yo les decía que la deformación unitaria sí tiene unidades? ¿Qué unidades tiene la deformación unitaria? Longitud sobre longitud. Es para esto, justamente para esta clase. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, la energía de deformación elástica se define como, ¿sí? La energía por unidad de volumen.
que puede almacenar un material. Que puede almacenar un material debido a su deformación. ¿Listo? Ahora, se calcula como el área bajo la curva de un diagrama esfuerzo de formación ¿listo? De esfuerzo de formación unitaria. Entonces, voy a coger aquí y voy a hacer rápidamente un diagrama esquemático. Entonces, supongamos que esto es esfuerzo de formación unitaria. Y yo cojo aquí y tengo un gráfico. Supongamos que yo tengo aquí mi gráfico de el hormigón. Supongamos. Entonces, aquí tengo la deformación unitaria de fluencia. Aquí tengo el esfuerzo de fluencia. Y voy a decir que por acá tengo la deformación unitaria última, ¿sí? O la de fractura, con el esfuerzo último. Ok, ¿listo? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué unidades dijimos que tiene el esfuerzo? Entonces, hagamos de cuenta de que yo voy a medir esfuerzo en pascales. Y sabemos que un pascal es un newton sobre un metro cuadrado. Hasta ahí no me estoy inventando nada. Ya todo está inventado, ¿no? Y de ahí tenemos que la deformación unitaria tiene unidades de longitud sobre longitud. Como el esfuerzo está en metros, pues voy a coger que esto es metros sobre metros. ¿Sí o no? Entonces, hagan de cuenta que yo cojo y en este punto analizo este elemento, un cubito, ¿sí? Cuya longitud no me importa, realmente no me interesa. Es una diferencia de deformaciones unitarias, ¿sí o no? Y cuya altura no me importa, es una altura que está, si yo resto 10 megapascales menos 8 megapascales me va a dar 2 megapascales. Una es una unidad de esfuerzo. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero calcular la energía de deformación elástica, por cierto, a esto generalmente, aquí en el título pónganle una U. Cuando vean una U, y de hecho es una U mayúscula. Hagan de cuenta que esto es una U mayúscula. Entonces, la energía de deformación, U, va a ser igual, ¿no? A el área de ese bloquecito, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que tiene? Un esfuerzo por una deformación unitaria. Ahora, si hacemos el análisis de unidades, yo voy a tener que el esfuerzo es newton sobre metro cuadrado multiplicado por metro sobre metro. ¿Estamos de acuerdo? Newton sobre metro me da joules. Perdón, newton por metro me da joules. La multiplicación de estos dos, estamos de acuerdo que es un joules, ¿no? Y la multiplicación de estos dos me da un metro cúbico. Entonces, es energía por unidad de volumen. Eso es lo que estamos calculando nosotros. ¿Estamos? Pero solo en el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. ¿Qué me está diciendo eso? Entonces, cuando yo deformé mi acero hasta llevarlo a romperse, todo el área por allá abajo es toda la energía que absorbió. El material. ¿Listo? Y punto.
¿Preguntas hasta aquí? Facilito, ¿no? Energía. Entonces, lo que hagan, supongan que los materiales son como resortes. Ustedes los deforman, el resorte almacena energía potencial. ¿Recuerdan? De su clase de física, ¿no? Sí. ¿Por qué en este caso, o sea, no quedaría como Newton sobre metro cuadrado? ¿Por qué no, por el hecho de que tenemos la deformación unitaria, no queda que U es igual a Newton sobre metro cuadrado? ¿Por qué no se...? Ah, si tú te pones a hacer el análisis, pues se van a cancelar. Sí, perfectamente. Pero el hecho es de que, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Entonces, aunque si yo cojo y cancelo, como nos encanta coger, cancelo, ¿no? Pues me va a quedar que Newton por sobre metro cuadrado y eso es un esfuerzo. Y entonces la energía no. Lo que pasa es que esto es lo que está ocurriendo internamente. Eso es energía por unidad de volumen, ¿ya? Y ya, eso es lo que está sucediendo. ¿Listo? Ahora, de esto se derivan dos, o de este concepto se derivan dos conceptos bien importantes. Entonces vamos a decir 7.4.1, que es el concepto del módulo de resiliencia. Entonces, sí, que después de la pandemia somos resilientes. ¿Qué es cierto? ¿Qué significa esa miércoles? ¿No? ¿Qué es resiliencia? Tiene un contexto, pues en ingeniería, no sé, debe haber más contextos, ¿no? Eso hay algo más. Solo me sé el de ingeniería, ¿no? Entonces, la resiliencia, o el módulo de la resiliencia en materiales, ¿no? Es la cantidad de energía de deformación almacenada en un material. Sin que esté presente deformaciones permanentes. O sea, la energía en el rango elástico. ¿Listo? Entonces, me voy a copiar el diagrama que hice antes. Entonces, háganse este diagramita de acá. No le pongan tanta vaina. Lo que me interesa es sombrear la parte elástica. Por eso dibujé pues, el rango elástico. Entonces, resulta que en este diagramita, pues yo voy a tener es lo siguiente. Esta área sombreada pues va a ser el módulo de resiliencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, el módulo de resiliencia se denota también como U su R, U mayúscula, su R, y en un material que sigue la ley de Hooke, ojo, esto es súper importante, en un material que sigue la ley de Hooke, pues esa vaina es un triángulo, ¿no? Y el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, entonces sigma y por epsilon sub y. ¿Ah? R. De R de rapidísima mentira, de resiliencia. ¿Ya? Su R. ¿Listo? Entonces, tenemos que esto es U sub Y por epsilon sub Y. Pero entonces nosotros sabemos que el esfuerzo, o mejor dicho, la deformación unitaria de fluencia, como sigue la ley de Hooke,
es sigma sub y sobre el módulo de elasticidad. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, el módulo de resiliencia, reemplazando la una y la otra, me queda que es sigma y al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad. ¿Listo? Y punto. Uy, ¿qué pasó? Ahora. ¿Para qué te sirve? Pues para saber si es que tu elemento, cuando alcances a energía de deformación, ya te vas a dar cuenta. Esto es teorías de fallo. Vamos a calcular qué energía se almacena en el material para determinar si se falló o no falló. Para eso nos va a servir. Ahora, después tenemos 7.4.2, que es el módulo de tenacidad. Módulo de tenacidad. Entonces, el módulo de tenacidad, pues, hijo de madre, literal, voy a leer aquí para que me quede igual, y si pueden se copian, o de hecho me voy a copiar yo. No sé que ustedes no pueden, lo siento. Lo siento por ustedes. Aunque la mayoría sí pueden. Lo siento por ustedes. Entonces, póngale módulo de resiliencia, ¿no? Perdón, módulo de tenacidad. ¿Qué va a cambiar? Pues aparte del letrero, es que es la cantidad de energía de deformación almacenada cuando un material se fractura. Ajá. Punto. ¿Qué? Ah, sí, cuando un material, aquí está mal. Ya. ¿Cuándo? Entonces, me voy a copiar de nuevo este grafiquito. Estos cuadernos sí hacen la vida fácil. ¿Para qué les voy a decir que no? Ok, ¿y qué voy a hacer? Resombrear todo, ¿no? Juan, pero ¿y cómo calculamos si esto ya no sigue no sigue una representación lineal? 2, 4, 6. Creo que le está faltando uno. Ah, sí. ¿Y cómo calculamos esto? Pues, hombre, sumas de Riemann, regla de Simpson, ¿te acuerdan? De matemáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sacan un pequeño elemento diferencial y hacen un rectángulo y van haciendo rectángulos, rectángulos y calculan y van sumando en un Excel, ¿no? Y ya. ¿Cómo se llama? Sí, cuando el diferencial tiende a cero, pues es casi lo mismo. Sumas de Riemann, a mí me enseñaron. Ok, ¿dónde vieron eso? Para tener en cuenta. Cálculo 2, ya. Perfecto. ¿Ven? O sea, las integrales cuando hay función. Claro, si integran eso y hay función, claro, es una integral. Una función integrada y por sumas de Riemann. ¿Y la compararon? Ok. 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 Pero se entiende cómo se debería hacer, ¿no? Listo. Entonces, esta es el área de toda la gráfica. Ok. Entonces, resulta que
intuición. A ver, ¿qué va a ser la intuición? Para mí, cuando yo les pongo intuición es como para que se den cuenta de cosas importantes, ¿no? El módulo de tenacidad y de resiliencia no son, ¿sí, no? No son correlacionados. ¿A qué me refiero? Pues un elemento que tenga bastante tenacidad no necesariamente va a tener bastante resiliencia, ni viceversa. Ni más, ni más, ni más, ni menos, ni nada. Va a depender mucho del material. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes cogen y hacen y buscan en la literatura gráficas, porque pues no lo han hecho, pero gráficas, por ejemplo, esta es una gráfica de esfuerzo de información de 3 tipos de acero, ¿no? Entonces, un acero suave, el acero estructural de construcción, y el otro, es un acero de alta resistencia que se utiliza, por ejemplo, en puentes, para los cables de los puentes, o por ejemplo para elementos que de pronto ustedes no saben que se llaman elementos preesforzados o postensados. No sé si de pronto en su clase de introducción les hablaron un poquito. Pretensado o postensados o preesforzados. Me suena. Bueno, eso van a tener una clase. Por ejemplo, el acero de construcción, pero para los amarran. ¿Han ido a una construcción? ¿Ya? Los que amarran, es un acero dulce que usted lo puede, ¿sí? El alambre de amarre. Alambre dulce, alambre suave. ¿Listo? Entonces, voy a decir que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. O sea, la curva 1, 2 y 3. Ya, ¿cuál tiene mayor esfuerzo de fluencia? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. ¿Cuál tiene mayor esfuerzo, sí, de fractura o de ruptura, el esfuerzo en el que se rompe? La 1. Ah, entonces es el mejor. ¿Por qué no construimos con esa vaina todo? ¿Ah? No, ¿el precio? Ah, el precio no, porque en el acero resulta que el acero más que todo pesa, su precio es en función del peso, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento que soporta harta carga con poca área, pues va a ser liviano y en últimas como que se equilibra, ¿no? Ok, entonces no es tanto el precio, es por la capacidad de deformación, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor módulo de tenacidad? Ah, no, sí, fácil. ¿Cuál? ¿El 3? Ah, el 1. ¿Por qué? Miren, ¿dónde está la afluencia en esta? Acá. Todo el área por debajo es el módulo. En el otro está acá y en el otro está acá. ¿De módulo? ¿Qué dije? Ah, perdón, de resiliencia, de resiliencia. De resiliencia, perdón. El 1. Ah, entonces sigue siendo mejor. ¿Por qué no construimos con eso? Por la siguiente que ya me respondieron. El módulo de tenacidad. Entonces, ¿cuál tiene mayor módulo de tenacidad? El 3, ¿no? El 3, el 2. Tocaría hacer bien las operaciones. El que aguanta más deformación. En el 2 que en el 3, seguramente hay más. Ajá. Seguramente hay más. Pero seguramente si comparamos estas dos, entonces, el que tiene mayor módulo de resiliencia va a ser el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero el que tiene mayor módulo de tenacidad, por cierto, no les dije cómo era el módulo de tenacidad. Uy, póngale aquí. UT.
U sub T, mayúscula. Es igual al 2. Y nosotros en ingeniería, en aplicaciones de ingeniería, queremos que se deforme bastante. ¿Por qué? Porque si yo veo que esta viga está hecha con acero, que se deforma bastante, cuando la carga sea muy grande, la viga se va a empezar a deformar bastante y yo voy a poder ver. Si yo estoy con el otro, perfecto. Llega un punto en donde se deforma un poco, se arranca y se cayó. Entonces yo necesito ver la deformación, pero que el material siga aguantando carga, sin fracturarse. ¿Se entiende? En edificios viene el sismo y lo empuja el sismo para allá. Evidentemente, nosotros diseñamos las estructuras para que el sismo dañe la estructura, pero no cualquier sismo, ¿no? El sismo que es el de veras, ¿no? El grande, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, nosotros diseñamos para que las estructuras, cuando venga el sismo de veras, queden de demoler, pero no se caigan. ¿Estamos? O sea, en serio. Pero Juan, pero eso no tiene sentido. Yo quiero que me caiga mi casa no se quede de demoler. ¿Puedo diseñar eso? Sí. Pero pues le va a tener que meter bastante platica para un sismo que es probable que aparezca una vez en su vida. ¿Sí? Y que la probabilidad es baja. ¿Entiende? Entonces, sí. Es la probabilidad. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros vamos a diseñar a... Sí, ya. Entonces, ustedes pueden preguntarle al que les contrató y le digo, vea, yo le hago para que cuando venga el sismo, ¿qué es? Su casa ni las ventanas se rompen. Pues sí, se puede hacer. Le va a costar un montón de plata. O pues que funcione bien, pero en esa ocasión. ¿Ah? Poner tipo láminas. ¿Cómo que? Ustedes les preguntan, claro. Poner tipo láminas más gruesas como las que se ponen en bancos. Ustedes pueden hacer un edificio que no se caiga así venga una bomba nuclear. Claro, también pueden hacer. Pero pues con plata. Es como cuando les toque pelear con el arquitecto. No, es que quiero hacer una luz de 5 metros, de 10 metros. Tranquilo, se puede hacer. Con plata. Y más o menos, en la escala de Richter, ¿hasta cuánto más o menos ustedes? La escala de Richter es una escala sesgada que después de un sismo de 8, la escala ya no, todo más allá de ahí es 8. Entonces, la escala que nosotros escuchamos en noticias es de Richter, porque todo el mundo entiende que eso es sismo. Pero la escala que se utiliza es la escala de magnitud de momento. Nadie ha escuchado eso. Pero se han dado cuenta que cuando ponen los sismos dice MW. Un sismo de 8 MW o de 7.6 MW. Esto es la escala de magnitud de momento, es las unidades. ¿Ya? Pero bueno, eso ya los van a ver en sismos. Pero no, se supone, esto es en base a la probabilidad. Entonces, aquí no es probable que ocurra el mismo sismo que pueda ocurrir en Esmeraldas, por ejemplo, por la falla que hay aquí. Acá toda la González Suárez es una falla, pero es una falla de corteza que se llama. Allá tenemos la falla de subducción, que es otra. Bueno, eso van a meterse en sí. No, porque allá no hay fallas. No, te estoy mintiendo. No, sí, es verdad, hombre, claro. No. No. En África no hay. Continentes viejos. No. Después de 200 kilómetros el sismo no se siente. En ese sentido, por eso es que en el obispo dice, yo soy de son pocos. No nos sentimos muy poco de los sismos que, por ejemplo, en Esmeraldas. Claro. Por ejemplo, en Colombia, toda la parte oriental, que es pegada a Brasil, no hay sismo. Por eso en Estados Unidos solamente hay en California, en San Francisco, creo que son 2 partes. Y el resto, que ese país es gigante. No, en Chile están jodidos. Chile es igual que nosotros. Claro, porque Chile es largo por toda la falla de subducción. Bueno, ya no esperen, que tengo más que contarles aquí. ¿Listo? Es interesante cuando lleguen a su clase de sismos, espero la van a ver con Fabricio.
Espero que les guste mucho. Esa es mi área de especialidad, es la parte que me gusta, ¿no? Riesgos sísmicos, riesgos en general naturales. Pero bueno. Salud. Ah, Fabricio. Hay un video. Sí. Sí, hay un video, se volvió famoso en TikTok y no tiene cuenta de TikTok. Sí, él se hizo famoso por ese video de TikTok. Ok. ¿Listo? Ahora viene Cristo a padecer. Resulta que estas deformaciones unitarias pues están relacionadas a los esfuerzos, lo que quiere decir que también hay el círculo de Mohr de deformaciones unitarias, ¿no? Chéverísimo, ¿no? Acá. Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte que son las ecuaciones, y aquí me voy a pasar al tema 6.6, porque quise en este semestre cambiar el tema, ¿no? Después de dar esta clase de deformaciones y esfuerzos, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones. No, empecemos con los tipos de deformación unitaria, sí. Con esto. Por eso les digo, tipos de deformación unitaria. ¿Del libro será? Ah, sí, pero yo estoy hablando de mi curso. Ya. El capítulo 3 es del libro, ¿no? Sino que me pareció a mí más interesante que ahorita que ya hemos hablado de esfuerzos y toda la cosa, pues hablemos un poquito de esto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de deformaciones unitarias, nosotros reconocemos que un elemento diferencial tridimensional solo puede soportar deformaciones unitarias normales. Entonces aquí están todas las que nosotros llamábamos como epsilon sub x, epsilon sub y, epsilon sub z. Y deformaciones por cortante. ¿Cómo se llamaban las deformaciones por cortante? Distorsión y distorsión. Y distorsiones. Y entonces, fíjense que yo voy a hacer aquí un cambio en estas deformaciones, ¿sí? Y las voy a asociar la nomenclatura con los esfuerzos, ¿ya? Entonces, esta deformación aquí va a ser la deformación unitaria del esfuerzo que está perpendicular al plano, al eje X, que es paralelo o que va en sentido del eje X. Entonces, esa es la deformación unitaria que se produce por un esfuerzo sigma XX. ¿Estamos de acuerdo? La misma nomenclatura. ¿Listo? El otro sería entonces sigma YY y, perdón, epsilon XX, epsilon YY y epsilon ZZ. Y ahora, las distorsiones que causan, pues se producen por torsión, van a tener la misma nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿qué nomenclatura? Pues yo voy a tener la distorsión X, no, porque un esfuerzo sigma XX solamente es axial. ¿Cómo eran los cortantes? XY. Entonces, sigma XY, que esto sabemos que es igual esto es gamma. Gamma XY con el gamma YX. Ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos por eso, ya vimos. También tenemos el gamma XZ, que va a ser igual al gamma ZX. Y me falta uno, porque son 3. Entonces ya, el YZ. Entonces gamma YZ, que es igual al gamma ZY. ¿Hay más? No que sean diferentes.
¿no? Entonces, esos son los únicos que pueden haber, ¿no? 3 diferentes normales y 3 diferentes tangentes, ¿no? ¿Listo? Entonces, en este punto, una vez que reconocemos eso, vamos a decir lo siguiente. Las deformaciones unitarias, ¿sí? Normales producen en el elemento punto, y voy a poner 1 y 2, que van a producir cambios de longitud, ya sabíamos. Entonces quiero que se fijen en esto. Si yo tengo este elemento y le calculo el volumen, entonces el largo, el ancho por la longitud, y le aplico un esfuerzo y cambia la longitud, ¿qué cambia también? El área. ¿Qué cambia? Y le calculo el volumen, dije. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, también cambia la dirección. Cambia el volumen, ¿no? Si este elemento se vuelve más largo, ¿no cambia su volumen? ¿Sí o no? Ya, ahorita vamos a ver, pero cambia el volumen, ¿no? Porque lo que se alarga no es igual a lo que se acorta, ¿no? Pues ya vamos a ver eso, pero tienes una buena intuición, esa es la intuición, ¿no? Entonces, cambios de longitud y también producen cambios de volumen. ¿Listo? Ahora, las deformaciones, o de una vez, las distorsiones, ya sabemos que la distorsión se produce por corte y punto, no hay más. Entonces, las distorsiones, ¿sí? No, es que la deformación unitaria de cortante le llamamos distorsión, ¿recuerdan? Son unitarias, ¿no? Porque son en el elemento diferencial. Igual recuerden que eso es un ángulo, ¿no? Bueno, las distorsiones, en cambio, producen en el elemento lo siguiente. Primero, ¿sí? No hay cambios de forma. O no alteran el volumen. No van a alterar el volumen. ¿Listo? Entonces, el elemento se corta, se deforma, se distorsiona, pero el volumen es el mismo. Hay la misma área en el elemento deformado, solo que está pues, distorsionado. ¿Listo? Y B, o 2, ¿sí? Producen cambios de forma. ¿Listo? No es que se separa, o sea, el elemento mide lo mismo de largo y ancho. No pasa lo que estaba diciendo José, que cuando yo lo alargo se acorta en un lado. No, solamente se distorsiona, ¿ya? Y si esto tenía un área de 10, distorsionado tiene igual 10 de área, solo que pues de una forma más rara. Y si el ancho era 5, sigue siendo 5. Entonces, lo que cambia es la forma, pero el volumen interno es el mismo, si yo lo calculo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es súper importante. ¿Listo? ¿Ah? Ok, listo. Ahora, vamos a visualizar un poco lo que serían esas deformaciones por cortante. Entonces, primero, cuando hablamos de las deformaciones por cortante,
dijimos que era el cambio del ángulo interno de un elemento de cubo, ¿no? Entonces, resulta que cuando yo tengo un elemento que se está distorsionando, pues la distorsión ¿sí? La distorsión se mide en, ¿qué dijimos que se mide? ¿Alguien está fumando por aquí? Mi amigo está aquí fumando. La distorsión se mide ¿en qué se mide la distorsión? Radianes. En ángulos, ¿no? Que generalmente dijimos que eran radianes. Y, ojo, y esta es la parte más importante, y se producen por el esfuerzo cortante correspondiente. Y aquí me hubiera gustado hacerme un cubo, ¿no? Y traerlo. No tenemos una caja que se deforme, ¿no? Ok. Entonces, resulta que quiero que se imaginen un cubito, ¿sí? Y cuando ustedes distorsionan, por ejemplo, yo aplico en el cubo un esfuerzo, recuerden que el esfuerzo, si va acá, en este punto hacia allá, en la parte, en la cara de abajo va hacia acá, y en la cara de acá va hacia abajo, y en la otra va hacia arriba. A ver, arriba así, la flecha está apuntando hacia allá. En el otro lado debe ir hacia arriba, como si yo lo pellizcara así, ¿no? Y del otro lado va hacia abajo y para acá, como si yo lo pellizcara así. ¿Estamos de acuerdo? Imagínenselo como si yo pellizcara el cubito y lo hiciera así. ¿Listo? Entonces es bien importante imaginarse, porque el esfuerzo, ¿sí? Que produce la distorsión me dice cuál es el ángulo que se está cerrando en el cubito. ¿Cachan? Cuando yo cogí y tengo el cubito así y lo pellizco, ¿no? El ángulo que se cierra es este entre estas dos caras, entre las dos caras que está actuando el cortante. ¿Cachan? Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo pellizcar un cubito? Pues de 3, ¿sí o no? Yo lo puedo pellizcar así, así, ¿no? O en el otro eje, ¿no? Es un cubito, ¿ya? Esa es la parte más difícil de ver. Entonces, supongamos que yo tengo un cubito, un cuadradito mejor, ¿listo? Entonces, aquí el elemento diferencial es un elemento que tiene 4 lados, nada más. ¿Estamos? Entonces, los ángulos, inicialmente, todos miden pi medios en radianes, 90 grados. Yo le voy a aplicar un cortante, y ese cortante produce, ¿estamos de acuerdo que produce un esfuerzo cortante? ¿Estamos? Para todo mundo es claro que este cortante produce esa deformación. ¿Sí? Fácil, ¿no? El cortante, para que esté en equilibrio, la base debe generar un cortante que equilibre, y entonces, para que este sistema esté en equilibrio, aquí debe haber un cortante así y un cortante así. ¿Estamos? Internamente, si esto fuera un elemento diferencial. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que el ángulo que se disminuyó o que se aumentó es este de acá. ¿Sí o no? Ese ángulo es el que está conteniendo las caras del cubito. ¿Sí o no? Entonces, si está viajando el cortante por esta cara superior, esta cara con esta cara producen un ángulo. Y ese ángulo que se reduce es la distorsión. ¿Listo?
Entonces, nosotros vamos a decir que la distorsión es positiva cuando el ángulo se reduce. Ese ángulo de 90 es menor a 90. ¿Listo? Y va a ser negativa cuando el ángulo se aumenta de 90. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que cuando yo quiera medir la distorsión, ¿sí? Y yo sé este ángulo, supongan que yo sé, después de deformar el elemento, yo sé que este ángulo de acá es teta, como está marcado ahí, ¿estamos? ¿Sí? Si yo cojo y tengo un elemento totalmente rectangular y sé que después de deformarse, el ángulo final es teta, pues la distorsión la voy a calcular gamma igual a 90 grados menos teta. Si eso me sale positivo o negativo, pues yo voy a tener un valor de distorsión positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Crystal clear? Ok, bien. Ahora, la vaina es ver esto en 3 dimensiones. Y ahí sí empieza Cristo a padecer. Desde el inicio, dice. Es que Cristo padeció 4 días y resucitó el domingo. Entonces, no complicado, estamos bien. Listo. Entonces, resulta de que yo ese análisis lo puedo hacer en un elemento tridimensional. Entonces, aquí es fácil. Porque la distorsión, como les dije, las vamos a llamar en función del esfuerzo cortante que lo produce. Y entonces la vamos a medir en el plano del esfuerzo cortante que está produciendo la distorsión. Entonces, digamos, yo aquí tengo el cubito. ¿Estamos de acuerdo? Voy a quitar esto pues, para que lo podamos ver. Y con esto terminamos. Creo que no alcanzamos a ver. Hoy el círculo de salvaron. El círculo de Moore de deformaciones. ¿Ah? Moore y Euler son puta, estos manes. Eso sí, no tenían televisión en esa época, por eso no había TikTok. Se producía conocimiento. Ok. Le voy a bajar un poquito esto. Ok. Listo. ¿Qué sucede? Quiero que se imaginen, ¿sí? Quiero que se imaginen un esfuerzo cortante. Tau X, Z. A ver, Tau X, Z. ¿No? El esfuerzo cortante Tau X, Z es este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este Tau X, Z va con este esfuerzo acá. ¿No? Entonces, ese esfuerzo es como que yo cogiera de este borde y pellizcara el cubito. ¿Estamos? Es un esfuerzo que sube acá y baja acá. Así que le doy distancia, ¿no? Entonces, es como si yo cogiera esta línea y pellizcara este cubito. ¿Cuál es el ángulo que se disminuye? ¿Este de acá, este de acá o este de acá? Este de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo lo vio? Ya. Este plano es correspondiente al plano del ángulo de distorsión. ¿Cuál es? Es el plano XZ. ¿Cacharon? Entonces, si mantenemos la nomenclatura, lo único que tengo que ver es el plano, el esfuerzo y medir la distorsión. ¿Estamos? Si me cacharon eso, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el ángulo, ¿sí?, de este que deformaría este angulito de aquí arriba? Este. Lo único que hay que ver es el plano. ¿Cuál es el plano en donde está este ángulo? ¿En el plano? ¿XY? ¿Este plano está en el plano XY? Verán que esto es Y, esto es Z, esto es Y y esto es X. A ver. Ya, quiero que se fijen en esto. ¿No?
¿Ah? ¿Qué? Ya. Voy a decir cara 1, cara 2 y cara 3. ¿Ya? Listo. Entonces, y la 3, ¿por qué la 3X? La 2 sería ZY. La 1 sería XZ. Ah, sí, tienen toda la razón. Yo estaba mal. Sí. A ver. Muy bien. A ver. Entonces, el plano que está ahí es un plano X, Y. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, este elemento, ¿no? Este elemento, para disminuir o aumentar ese ángulo, debe ocurrir o deben existir taos XY. ¿Estamos de acuerdo? Y estos tau XY van a producir gamma XY que van a modificar este ángulo de acá. Muy bien, sí, yo estaba mal, lo reconozco. Listo. ¿Cacharon? Entonces, si mantenemos la nomenclatura, fácil. Lo único que hay que ver es cuál es el plano del cubito que se está deformando y el esfuerzo asociado a ese plano es el que produce la distorsión que modifica las dimensiones de ese ángulo. ¿Listo? En X. Ya, entonces, un esfuerzo XY, ¿no? Un esfuerzo que está perpendicular al eje X en dirección del eje Y es este. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto es este, ¿no? Entonces es como que yo cojo y jalo esta línea. ¿Estamos de acuerdo que sí deforma el de arriba y se hace más chiquito? Si yo en ese que dibujé, ¿no? Ok, ¿cacharon? Ahora, con esa misma nomenclatura o simbología, ¿cuál sería este ángulo de acá? ¿Cuál sería el esfuerzo que deformaría o que produciría distorsión en ese ángulo? Tau X, Z, que va a producir un gamma XZ. Y ya sabemos que XZ es lo mismo que ZX, ¿no? Y que por lo tanto produce este ángulo. Veamos, pues, un tau XZ. Entonces, un tau XZ sería este. ¿Sí, no? Tau X en dirección de Z. Dirección de Z. Y ese sería como pellizcar esta línea. ¿Se ve? Funciona, ¿no? Siguiente. Oye, debería haber copiado estos. No sería primero, sino que pero sería ese. ¿Cómo? No, el gamma XZ es lo que, recuerda que aquí dijimos, ¿no? Pi medios es inicialmente se llama pi medios, pero lo que se deformaría sería el gamma, la diferencia, ¿no? Este cubito no está hecho para explicar esto, yo lo uso para explicar eso porque me permite preguntarle sin que esté la respuesta, ¿me entienden? Eso es lo único que estamos haciendo en ese cubo. ¿Listo? Es más, me parece una buena idea hasta copiarlo de tal forma de que se pueda ver lo que vimos antes y lo podamos replicar. ¿Listo? Entonces, voy a replicarme el cubo 3 veces y aquí voy a escribir ¿cuál dijimos que era? El esfuerzo tau XY sería este esfuerzo así. Y ahí se nota que estoy pellizcando esta línea, ¿no? Y se modifica el de arriba. Acá voy a quitar este. Y se nota que se modifica este ángulo de acá abajo. Ya, así sí, creo que ahí se ve más, ¿sí o no? Y aquí voy a borrar todo, no tanto. Y con esto nos vamos a almorzar. ¿Cuál sería? Este de aquí. Entonces, este
Lo voy a pintar en, no sé, en amarillo. Ya no tengo más colores. O en rojo. Ah, en rojo. Entonces, ese ángulo sería un ángulo producido por un tau ZY, que produce una distorsión ZY, que sabemos que es la misma YZ, y que por lo tanto produce, creo que mejor voy a irme así, y que produce es esta distorsión. Entonces veamos, un esfuerzo ZY sería este así, ¿no? Y el otro sería un esfuerzo YZ, y efectivamente modifica el angulito ese que está marcado. Pero ahí la modificaría positivamente. Sí, bueno, eso sí. Si yo los pongo al revés, pues se aumenta el ángulo. Si lo pongo así, se disminuye el ángulo. ¿Listo? Entonces, mañana vamos a continuar con esta parte y lo vamos a modificar. Ese cubito que está ahí, ¿ven? Tiene todo. Alargamientos, distorsiones, todo el asunto, y vamos a hacer un círculo de Mohr de deformaciones, cortantes y axiales. Sí, esto. Distorsión. O sea, esos delitos que Ah, no, pues dijimos que la distorsión es el esfuerzo de cortante por el módulo de corte, sobre el módulo de corte. Esa es la distorsión. ¿Recuerdan? Sí, sí dijimos eso. No van a decir que no. Se les olvida, ¿ven? Les está dando el alemán. ¿Saben cuál es el alemán? El Alzheimer. Bueno, listo. Chao, chicos. Ah, aquí ya no hay nadie ahora. Ah, no, Juan José. Juan Flores, digo.